La hija del rey vampiro no había pronunciado ni una sola palabra en 300 años, hasta que la doncella negra presionó la palma de su mano contra la garganta de la niña y susurró una frase en un idioma que la corte había intentado borrar. La princesa gritó su primer sonido y todos los espejos del palacio se hicieron añicos. Lo que nadie sabía era que el linaje de la doncella portaba la única maldición que podía romper el silencio de los vampiros, y ahora ella era la prisionera más peligrosa del rey. Ayana había dormido exactamente 3 horas, cuando el carruaje del palacio llegó a su puerta, con su laca negra reluciente bajo los faroles como el caparazón de un escarabajo, y subió con sus utensilios de limpieza y un nudo de angustia en el estómago que no tenía nada que ver con el movimiento de las ruedas sobre los adoquines. Su hermano menor, Malik, se estaba muriendo. Los médicos dijeron que 6 meses sin el tratamiento, quizá 8 si tenían suerte, y el tratamiento costaba más de lo que ganaría en 5 años fregando suelos en la fábrica textil. Así que cuando el aviso de reclutamiento apareció en el tablón de anuncios del mercado, un pergamino blanco sellado con cera roja que olía ligeramente a cobre, no hizo preguntas. Arrancó la pestaña inferior con la dirección y se presentó en la oficina de contratación del distrito de los almacenes, donde una mujer de ojos negros como la tinta y piel de porcelana la miró de arriba abajo una vez y le dijo que el trabajo pagaba el triple del salario humano, con alojamiento y comida incluidos, y que todo lo que tenía que hacer era limpiar el ala norte y mantener la boca cerrada sobre lo que viera. Ayana firmó el contrato con su propia sangre, porque así era como se hacían las cosas en las casas de los vampiros, y se dijo a sí misma que solo era un trabajo de limpieza, solo 12 meses fregando mármol y puliendo plata, y entonces Malik se recuperaría y ella podría volver a su vida real. El palacio se alzaba entre la niebla como una corona de espinas, todo agujas y ángulos afilados, con las ventanas oscuras, a excepción del ocasional parpadeo de una vela que se movía demasiado lento para ser una llama y demasiado rápido para ser humano. La jefa de amas de llaves la recibió en la entrada de servicio, una delgada mujer vampiro llamada Margot, que olía a lavanda y a papel viejo, y le entregó a Ayana un manojo de llaves de hierro y una lista de reglas impresas con una cuidada caligrafía. La regla número 1 era no entrar nunca en la Torre Norte. La regla número 2 era no hablar nunca con el rey vampiro, a menos que él le hablara primero. La regla número 3 era no tocar nunca nada del ala familiar sin guantes. Margot la guió por los pasillos inferiores, pasando junto a tapices cubiertos de polvo y armaduras que brillaban a la luz de gas. Y Ayana intentó memorizar los giros, pero todo parecía igual: piedra y sombra, y el leve olor a vino de sangre que se filtraba por debajo de las puertas cerradas. Margot la dejó en la fregadería con un cubo, una fregona y un seco asentimiento, y Ayana empezó con los azulejos, trabajando a un ritmo constante como le había enseñado su abuela, tarareando en voz baja para mantener el compás. Fue entonces cuando lo oyó: un llanto, débil, agudo y desesperado, apenas audible por encima del roce de las cerdas sobre la piedra, pero inconfundible. Un niño. Ayana se quedó helada con la fregona a medio camino, el agua formando un charco alrededor de sus botas. El sonido venía de arriba, de la dirección que Margot había señalado específicamente, diciendo que nunca fuera, y Ayana sintió la voz de su abuela en el fondo de su mente, la misma voz que le contaba historias sobre el viejo país y la magia que vivía en las palabras, y el peligro de ignorar una petición de ayuda. Dejó el cubo. Siguió el sonido por una estrecha escalera de servicio que ascendía en espiral hacia la oscuridad. Con la palma de la mano,
deslizándose por el frío muro de piedra, contando los escalones para mantener la respiración acompasada. 52 escalones. Una puerta en la parte superior, sin cerrar. La empujó para abrirla. La habitación de la torre norte estaba impecable, como los lugares en los que nadie vive, con cortinas de terciopelo corridas para impedir el paso de la luz de la luna, y juguetes dispuestos en filas perfectas en estanterías que nunca habían sido tocadas. Un caballo balancín estaba congelado a medio galope. Una muñeca de porcelana la miraba desde una silla con ojos de cristal vacíos. Y en el centro de la habitación, sobre un cojín bordado con hilo de plata, estaba sentada una niña pequeña, de 7 años quizá, pálida como la leche, con el pelo como escarcha hilada, ojos huecos que habían visto demasiado y sentido demasiado poco. Llevaba un vestido blanco que podría haber sido un camisón o un sudario, y cuando vio a Ayana en el umbral, se quedó completamente inmóvil. Entonces se movió, rápido, desesperada, llevándose las manos a la garganta, abriendo y cerrando la boca como un pez que se ahoga en el aire, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. No salía ningún sonido. Ayana cruzó la habitación sin pensar, su instinto de hermana mayor superando todas las reglas que Margot le había recitado. Se arrodilló frente a la niña y extendió la mano hacia ella. La niña se encogió. Ayana esperó. Lentamente, la niña se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en la clavícula de Ayana, sus manitas aferradas al delantal, y Ayana sintió los sollozos silenciosos que sacudían aquel pequeño cuerpo como un terremoto atrapado bajo la piel. No tenía ni idea de qué hacer. Era una doncella, no una sanadora, no una madre, solo una mujer que intentaba salvar a su hermano fregando suelos para monstruos. Pero la voz de su abuela volvió a surgir en su memoria. La frase que le había hecho memorizar cuando tenía 6 años, sílabas en yoruba, que entonces no significaban nada para Ayana, y apenas un poco más ahora, salvo que su abuela la había agarrado por los hombros y le había dicho: si alguna vez conoces a alguien que no puede hablar, di estas palabras y presiona tu mano aquí. Y le había tocado la garganta a Ayana. Así que Ayana lo hizo. Presionó la palma de su mano en el cuello de la niña, sintiendo el rápido aleteo de un pulso que era demasiado lento para un humano y demasiado rápido para un vampiro, y susurró la frase que su abuela le había enseñado. Las palabras supieron a trueno. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Su boca se abrió y gritó. Fue el primer sonido que había hecho en 300 años y brotó de ella como una presa que se rompe, crudo y sin palabras y tan fuerte que el propio aire pareció hacerse añicos. Ayana sintió el grito en sus huesos, en sus dientes, en la médula de su espina dorsal, y entonces los espejos explotaron, todos y cada uno de ellos. El alto espejo de pie de la esquina, el espejo de mano del tocador, el pequeño espejo de polvera de la estantería. Estallaron hacia afuera en perfecta sincronización. Los cristales llovían a cámara lenta, cada fragmento captando la luz de gas y girando como 1000 pequeñas estrellas fugaces. Ayana se arrojó sobre la niña, protegiéndola con su cuerpo, y sintió el escozor del cristal cortando su delantal y sus hombros. La niña seguía gritando. Unos pasos retumbaron escaleras arriba. La puerta se abrió de golpe y los guardias entraron en tropel, 5 de ellos con armaduras negras y crestas rojas en el pecho. Y se movieron con la terrible eficacia de los soldados que habían hecho esto 1000 veces. 2 agarraron a Ayana por los brazos y la levantaron, y ella no luchó, porque luchar contra los vampiros era un suicidio
y porque la niña había dejado de gritar y la miraba con unos enormes ojos húmedos, llenos de asombro y terror. Un guardia, más viejo que los demás y con una cicatriz en la mandíbula, miró a Ayana como si fuera una bomba que aún no había terminado de explotar. Se inclinó y susurró, con su aliento frío contra su oreja. El rey vampiro olerá la vieja magia en ti ahora. Otro guardia, más joven y enfadado, tiró de ella hacia la puerta. No deberías haberla tocado. Nadie la toca. Ayana encontró su voz, débil y temblorosa. Le dolía. El agarre del guardia se apretó lo suficiente como para dejarle un moratón. Le ha estado doliendo durante 300 años. Acabas de convertirlo en el problema de todos. La arrastraron por las escaleras de caracol, sus botas resbalando sobre la piedra, y Ayana miró hacia atrás una vez para ver a la niña de pie en el umbral de su torre, con cristales brillando en su pelo como una corona, y sus labios se movían, pero no salía ningún sonido, y Ayana se dio cuenta con una sacudida de náusea que el grito había sido todo lo que la niña había ahorrado durante 3 siglos, y ahora estaba vacía de nuevo. Los guardias la llevaron a un pasillo que olía a piedra vieja y vino de sangre, y el último pensamiento de Ayana, antes de que la metieran en una celda bajo la sala del trono, fue que Malik moriría ahora porque ella no pudo mantener las manos quietas, no pudo ignorar el llanto de una niña. No pudo dejar de ser el tipo de persona que su abuela había criado, incluso si eso la mataba. La celda estaba tallada en piedra negra, que resumaba humedad en finos riachuelos, y Ayana se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho, escuchando a los guardias de fuera discutir sobre su ejecución como si estuvieran planeando un menú. El primer guardia, el de la cicatriz, dijo que la corte de los espejos se reuniría al amanecer y que para eso faltaban 4 horas, quizás 5, si el rey se sentía misericordioso. El segundo guardia se rió y dijo que el rey Constantín no se había sentido misericordioso desde que su esposa murió al dar a luz a esa monstruosidad silenciosa de la torre. Y el estómago de Ayana se encogió porque comprendió entonces que la niña era la princesa, la heredera. Lo único que se interponía entre este reino y el caos. Los guardias se marcharon y Ayana se quedó a solas con el sonido del agua goteando y su propia respiración entrecortada, y pensó en Malik en su cama de hospital, con tubos en los brazos y máquinas pitando al ritmo de su corazón, y en cómo le había preguntado antes de irse si tenía miedo de trabajar para los vampiros, y ella le había mentido, diciendo que no. La puerta se abrió 2 horas antes del amanecer. Entró un hombre, alto y delgado, con el pelo plateado recogido en una coleta y ojos como esquirlas de hielo, y se movía con la gracia fluida de algo que nunca había sido humano. Vestía de terciopelo negro y llevaba anillos en todos los dedos, y cuando habló su voz era seda sobre navajas. Mi nombre es Víctor, soy el consejero del rey. Vas a morir a menos que te hagas útil. Ayana se puso de pie porque sentarse le parecía una rendición y le sostuvo la mirada aunque su abuela le había advertido que nunca mirara directamente a los ojos de un vampiro. Víctor sonrió. Dijo que el rey había convocado a la corte de los espejos, que era el consejo de casas nobles que asesoraba a la corona en asuntos de ley de sangre y magia antigua, y que querrían saber cómo una doncella humana rompió una maldición que había desconcertado a los mejores hechiceros del reino durante 3 siglos. Dijo que tenía 2 opciones. La primera era confesarlo todo, someterse a un interrogatorio de sangre en el que 3 vampiros beberían de ella hasta poder leer sus recuerdos, y luego ser ejecutada cuando confirmaran que era descendiente de una bruja y portadora de magia prohibida. La segunda opción
era aceptar quedarse en el palacio bajo vigilancia constante y trabajar con la princesa Elara hasta que la niña pudiera hablar con frases completas, demostrando así que la maldición podía romperse y dando tiempo a la corona para decidir qué hacer con Ayana después. Víctor se apoyó en el marco de la puerta y se examinó las uñas. El interrogatorio de sangre es fatal para los humanos, dijo. El cuerpo no puede sobrevivir a que le arranquen los recuerdos como si fueran dientes. Pero trabajar con la princesa podría darte unas semanas, quizá un mes. El rey te mantiene viva porque eres útil. En el momento en que dejes de serlo, serás carne. Las manos de Ayana temblaban, pero mantuvo la voz firme. Trabajaré con la princesa. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Chica lista. La trasladaron al amanecer, no a una celda mejor, sino a una habitación en el ala de servicio, con una cama estrecha y una ventana que daba al patio, donde Ayana podía ver la horca vacía bajo la luz gris. Un guardia le trajo ropa limpia y una palangana con agua, y se lavó la sangre de los hombros, donde el cristal la había cortado, e intentó no pensar en lo que vendría después. Al mediodía, la llevaron al invernadero de cristal, y Ayana contuvo la respiración cuando lo vio. La sala era una cúpula de espejos y luz de luna, incluso durante el día, con las paredes revestidas de cristal reflectante que multiplicaba todo hasta el infinito, y el techo era de cristal transparente que dejaba pasar el pálido sol filtrado por las nubes. En el centro de la sala estaba sentada la princesa Elara sobre un cojín de terciopelo, su vestido blanco sustituido por uno de seda azul pálido. Su pelo color escarcha trenzado con cintas de plata parecía una muñeca, parecía un fantasma. Cuando vio a Ayana, todo su rostro se transformó, sus ojos se iluminaron y empezó a levantarse, pero un guardia le puso una mano en el hombro y se quedó helada. Ayana cruzó la sala lentamente, consciente de los 4 guardias en las salidas y del quinto que estaba de pie justo detrás de la princesa, y se arrodilló frente a Elara, como lo había hecho en la torre. Las manos de la niña volaron hacia el rostro de Ayana, tocándole las mejillas, el pelo, los labios, como para asegurarse de que era real. Luego, Elara señaló su propia garganta y abrió la boca en una pregunta silenciosa. Ayana tomó la mano de la niña y la apoyó sobre su propio cuello para que Elara pudiera sentir la vibración cuando hablara. Vamos a enseñarte a hablar. Dolerá. Se romperán cosas, pero tu voz no es una maldición pequeña. Es la verdad tratando de salir. Los ojos de Elara se llenaron de lágrimas, pero asintió. Ayana miró a los guardias y luego a la cortina que separaba el invernadero de la habitación contigua, y a través de la abertura pudo ver una silueta de pie, perfectamente quieta. El rey, observando, se volvió hacia Elara y empezó. Le enseñó la palabra más simple primero, la que su abuela decía que era el fundamento de todo lenguaje. Mamá. Ayana volvió a presionar la palma de su mano contra la garganta de Elara y susurró la frase en yoruba que desbloqueó algo profundo en el pecho de la niña, y luego moldeó los labios de Elara con sus dedos y lo dijo lentamente. Ma, ma. La boca de Elara tembló. Sus ojos se abrieron de par en par, y entonces lo dijo. Mamá. El sonido fue apenas un susurro, quebrado y sin uso, pero estaba ahí, y la ventana más cercana explotó. El cristal estalló hacia afuera en una lluvia de brillantes fragmentos, y los guardias saltaron pero no se movieron de sus puestos, y Ayana oyó una brusca inspiración desde detrás de la cortina. Elara se echó a llorar, con las lágrimas corriendo por su rostro, pero sonreía. Lo dijo de nuevo. Mamá.
Otra ventana se hizo añicos. Los guardias se tensaron. Ayana siguió adelante. Durante las 3 noches siguientes trabajaron en sesiones de 2 horas, y en cada sesión el ara aprendía nuevas palabras, y cada palabra que pronunciaba destruía algo en la habitación. La segunda noche aprendió, sola. Y cuando lo dijo, un espejo de la pared este se agrietó por la mitad, la fractura extendiéndose como una telaraña. La tercera noche aprendió, por favor, y el suelo de mármol bajo ellas se partió con un sonido como un trueno, una fisura que corría desde los pies de Elara hasta la pared del fondo. Al final de la tercera sesión, el invernadero de cristal parecía una boca de dientes rotos, con agujeros irregulares en los espejos donde la voz de Lara había rasgado, y cristales rotos cubriendo el suelo en montones que crujían bajo las botas de Ayana. Los guardias nunca abandonaron sus puestos, pero Ayana podía ver el miedo en sus rostros, la forma en que se estremecían cada vez que Elara abría la boca. Y a través de todo ello, el rey observaba desde detrás de la cortina, su silueta sin moverse, sin hablar. Pero una vez, después de que Elara dijera, «Mamá», por 10ª vez, y se derrumbara contra el pecho de Ayana, sollozando de agotamiento y alegría, Ayana oyó una voz tan baja que podría haber sido el viento. «Lo siento. Siento no haber podido protegerte de lo que somos». Ayana levantó la vista bruscamente, pero la silueta había desaparecido. A la cuarta mañana, una vampira diferente llegó a su habitación, no Víctor, sino una trabajadora de la cocina llamada Celeste, de piel cobriza y ojos amables, y le trajo a Ayana el desayuno en una bandeja y se sentó en el borde de la cama mientras Ayana comía. Celeste dijo que había trabajado en el palacio durante 60 años y recordaba cuando la reina aún vivía, cuando los pasillos estaban llenos de música y risas en lugar de silencio y pavor. Dijo que la reina Isadora era humana, una duquesa de las provincias del sur que se casó con el rey Constantín por amor en lugar de por política. Y toda la corte había susurrado que era un error mezclar linajes. Cuando Isadora murió en el parto y el bebé nació sin voz, la corte dijo que era la prueba de que la sangre humana corrompía la línea de los vampiros, que la maldición era un castigo por la arrogancia del rey al casarse por debajo de su rango. Pero Celeste se inclinó y bajó la voz hasta apenas un susurro. Eso es mentira. La maldición es más antigua que el matrimonio. Los miembros de la realeza vampírica han nacido sin voz durante 400 años, desde que el antepasado del rey Constantín traicionó a las brujas que servían a la corona. Simplemente culparon a la reina porque era más fácil que admitir la verdad. Si la princesa Elara habla, si demuestras que un humano puede romper la maldición, se rompe la historia que han estado contando durante 3 siglos. Demuestra que el veneno está en la sangre de los vampiros, no en la humana, y ese secreto podría destruir alianzas en 5 reinos. Ayana sintió el peso de aquello posarse sobre sus hombros como una capa de plomo. Preguntó qué les había pasado a las brujas, y el rostro de Celeste se endureció. Fueron masacradas, todas y cada una. El antepasado del rey quería el poder absoluto, y las brujas se negaron a ayudarle a conseguirlo. Así que las mató en el patio, quemó sus libros e intentó borrarlas de la historia. Pero las maldiciones no mueren fácilmente. Esperan, observan y encuentran el camino a casa. Celeste se fue y Ayana se quedó sola con el conocimiento de que no solo estaba enseñando a una niña a hablar, sino que estaba desentrañando una mentira que mantenía unido a un reino. Esa noche, en el invernadero, Elara se aferró a la mano de Ayana y susurró con su voz rota y vacilante: «No te vayas».
Las palabras salieron entrecortadas, con consonantes lo suficientemente afiladas como para cortar, y una copa de cristal en el alféizar de la ventana explotó en polvo. Ayana le apartó el pelo de la frente a la niña y sintió que se le partía el corazón, porque sabía que no podría irse aunque abrieran las puertas y la dejaran marchar libre. Esta niña la necesitaba, y eso la convertía en la persona más atrapada que jamás había estado. El rey Constantín apareció en el umbral del invernadero en la quinta noche, y Ayana lo vio claramente por primera vez. Era alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro veteado de plata, un rostro tallado en granito y ojos del color del humo. Vestía de negro y carmesí, y se movía entre los restos de cristales rotos como si paseara por un jardín. Se detuvo a 1 metro de Ayana y Elara, y su mirada se dirigió primero a su hija. Elara se encogió, y la expresión de Constantin parpadeó con algo que podría haber sido dolor. Luego miró a Ayana. «Le estás enseñando bien». Su voz era profunda y áspera, como piedras rozándose. Ayana levantó la barbilla. «Merece hablar». Constantin las rodeó lentamente, un depredador evaluando a su presa, pero sus ojos volvían una y otra vez a Elara con un hambre que no era de sangre. Era dolor, crudo y sangrante, y de 3 siglos de antigüedad. Se detuvo detrás de Ayana, y ella sintió el frío que irradiaba de él. Sintió el terrible peso de su presencia presionando su columna vertebral. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. Si habla con frases completas, la corte exigirá saber cómo lo hiciste. Querrán tu sangre, tus recuerdos, tu vida. Ayana mantuvo los ojos en el ara. Entonces se la daré. Constantin guardó silencio durante un largo momento. Luego se fue, sus pasos resonando en la sala destrozada. A la mañana siguiente, Víctor regresó con un contrato escrito en un pergamino que olía a cobre y humo, y lo extendió sobre la mesa de la habitación de Ayana, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Este es un acuerdo vinculante. Permanecerás en el palacio por el resto de tu vida natural, sirviendo como tutora y compañera de la princesa. A cambio, la corona cubrirá todos los gastos médicos de tu hermano, incluido el tratamiento que necesita. Si te niegas, los pagos se detienen hoy. Ayana se quedó mirando el documento, las palabras escritas en un idioma que apenas reconocía, la línea en la parte inferior esperando su firma con sangre. Pensó en Malik, pensó en la pequeña mano de Elara en la suya, en cómo se iluminaba el rostro de la niña cada vez que conseguía una nueva palabra. Pensó en las brujas que murieron en el patio, sus voces silenciadas para siempre, y cogió la pluma y firmó. La tinta aún estaba húmeda en el pergamino cuando la puerta se abrió de golpe, y el rey Constantín entró en la habitación como una tormenta con forma humana, y Víctor se puso pálido de una manera que Ayana no sabía que los vampiros podían. Constantín se movió más rápido de lo que sus ojos podían seguir, cruzando el espacio entre la puerta y la mesa en un instante, y le arrebató el contrato de debajo de la mano con fuerza suficiente para rasgar la esquina. Víctor empezó a hablar, pero Constantín levantó la otra mano, y una llama brotó de su palma, blanca y contenida, y sostuvo el pergamino en el fuego hasta que se enroscó, se ennegreció, y se desintegró en cenizas que flotaron en el aire como nieve. Víctor dio un paso atrás, y su voz salió tensa, con una furia apenas controlada. Mi señor, ese contrato era legalmente vinculante bajo la ley de sangre. La chica firmó por su propia voluntad. Constantin se volvió hacia él, y la temperatura de la habitación bajó 10 grados. Falsificaste un contrato sin la aprobación real. Amenazaste a una humana bajo mi protección. Intentaste atarla con coacción, lo que invalida la misma cláusula que pretendías explotar. La mandíbula de Víctor se movió,
pero no salió ningún sonido. Y Ayana observó a los dos vampiros enfrentarse sobre las ruinas del documento por el que acababa de vender su vida, y comprendió con una claridad enfermiza que se había metido en algo mucho más grande que un trabajo de limpieza o incluso una maldición. Esto era una guerra, y ella era el territorio por el que luchaban. La voz de Constantine era hielo y hierro. Desaparece de mi vista antes de que olvide que somos primos. Víctor se fue, sus pasos resonando en el pasillo, y la puerta se cerró con un sonido como la tapa de un ataúd. Constantine se quedó de espaldas a Ayana durante un largo momento, sus hombros subiendo y bajando con respiraciones que no necesitaba, y cuando finalmente se giró para mirarla, su expresión estaba tallada en agotamiento, y algo que podría haber sido vergüenza. Señaló una silla. Siéntate, por favor. El por favor la sorprendió. Ayana se sentó porque le temblaban las piernas y no confiaba en que la sostuvieran mucho más, y Constantine se acercó a la ventana y miró al patio donde se estaban reuniendo antorchas, nobles con capas oscuras congregándose como cuervos alrededor de un cadáver. Habló sin mirarla. Víctor lidera una facción de la corte que cree que la maldición sobre la realeza vampírica es un castigo por permitir la entrada de sangre humana en nuestro linaje. Han pasado 3 siglos culpando a mi esposa por el silencio de Elara, usándolo como prueba de que mezclar linajes es una abominación. Si Elara habla, si demuestras que un humano puede romper la maldición, se rompe toda su filosofía. Demuestra que la maldición no se trata de la pureza de la sangre. Demuestra que el veneno está en nosotros, no en los humanos con los que nos casamos. Y esa verdad destruiría alianzas políticas en 5 reinos, alianzas construidas sobre la mentira de que la sangre de los vampiros es sagrada e impoluta. Se apartó de la ventana y sus ojos se encontraron con los de ella. Y Ayana vio un dolor tan antiguo y profundo que había dejado surcos en su alma. Víctor te quiere muerta porque una descendiente de bruja muerta no puede testificar la verdad. Pero yo te quiero viva porque eres la única esperanza que mi hija ha tenido jamás. Te declaro tutora oficial de Elara bajo protección real, lo que te concede inmunidad legal ante la Corte de los Espejos y te vincula al palacio como miembro de la casa. No puedes ser ejecutada, no puedes ser exiliada, pero tampoco puedes irte. Ayana encontró su voz, aunque salió ronca. Aún así me estás convirtiendo en una prisionera. La expresión de Constantine no cambió. Sí, pero una honorable y viva. Cruzó la habitación, acercó una segunda silla frente a ella y se sentó. Y el acto de un rey vampiro sentándose en presencia de una sirvienta humana fue tan sin precedentes que a Ayana se le cortó la respiración. Constantín se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y cuando volvió a hablar su voz estaba despojada de toda pretensión. Necesito contarte la verdad sobre la maldición. Hace 400 años, mi antepasado, el rey Aldrich, gobernaba este reino con la ayuda de un aquelarre de brujas que había servido a la corona durante generaciones. Eran sanadoras y videntes, guardianas de la magia antigua, y aconsejaban al trono en asuntos de sangre y poder, pero Aldrich quería el control absoluto. Exigió que las brujas realizaran un ritual que lo haría inmortal más allá de la vida habitual de un vampiro, que le daría poder para mandar a otros vampiros como marionetas. Las brujas se negaron. Dijeron que tal magia requería sacrificios que envenenarían la tierra y destruirían el equilibrio entre los vivos y los muertos. Aldrich no aceptó su negativa. Reunió a sus soldados leales y masacró a todo el aquelarre en el patio al amanecer. 13 brujas, madres, hijas y hermanas. Quemó sus libros,
destruyó sus altares e intentó borrarlas de la historia. Pero la bruja mayor, la líder del aquelarre, vivió lo suficiente para pronunciar una última maldición. Dijo que la realeza vampírica nacería sin voz hasta que una hija del aquelarre perdonara a la corona por la masacre. No solo un perdón de palabra, sino un perdón del alma, un verdadero perdón, otorgado libremente, o la maldición permanecería para siempre. Las manos de Constantín se cerraron en puños. Durante 4 siglos, cada niño de la realeza nacido en este linaje ha sido silencioso. Algunos murieron sin emitir un sonido. Otros vivieron durante siglos en una agonía sin voz. Buscamos a descendientes de brujas, les ofrecimos oro, títulos y poder, pero ninguna pudo romper la maldición, porque ninguna nos perdonó. ¿Por qué lo harían? Asesinamos a sus antepasados. Intentamos borrar su existencia. Y entonces entraste en mi palacio para fregar suelos. Tocaste a mi hija y pronunciaste palabras en un idioma que no había oído en 300 años. Tu abuela era Adaese del aquelarre carmesí, la última descendiente viva de las brujas que mi antepasado masacró, y llevas la magia que rompe la maldición en tu sangre. Ayana sintió que la habitación se tambaleaba. Su abuela nunca le había contado nada de esto, nunca había mencionado brujas, ni maldiciones, ni masacres, solo le había hecho memorizar una frase, le había tocado la garganta y le había dicho: usa esto si conoces a alguien que no puede hablar. Había pensado que era un remedio popular, una superstición, no la clave para romper una maldición de 400 años. Constantín seguía hablando, su voz baja y urgente. La maldición aún no se ha roto, solo está en pausa. El ara puede decir algunas palabras, porque la ayudaste por compasión, por instinto, pero la maldición no se levantará por completo hasta que tomes una decisión. Debes perdonar a la corona por lo que se le hizo a tu linaje. Perdonar libremente, sin coacción, sin pago. Si te obligan, sobornan o amenazan para que perdones, la maldición reconocerá la mentira y el ara perderá la voz para siempre. Y tú morirás, porque la maldición consumirá la magia de tu sangre como castigo por el engaño. Ayana se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con estrépito. ¿Quieres que perdone una masacre? ¿Quieres que finja que siglos de sangre y mentiras nunca ocurrieron? ¿Que mis antepasados no fueron masacrados como animales? Constantín también se levantó, pero no se acercó. No, quiero que veas a mi hija como algo más que un símbolo. Quiero que decidas si ella merece hablar, si merece una voz, aunque lleve la sangre del monstruo que mató a tu familia. No puedo obligarte a perdonarnos, pero te estoy suplicando que la salves. Y entonces hizo algo que Ayana reproduciría en su mente por el resto de su vida. El rey Constantín, gobernante de 5 territorios y señor de la corte nocturna, se arrodilló en el suelo de piedra frente a una doncella humana, su cabeza inclinada, sus manos abiertas y vacías, su voz quebrándose al hablar. Por favor. Ayana lo miró y sintió la rabia y el dolor luchando en su pecho, calor y frío, fuego y hielo. Su abuela había muerto hacía 10 años sin decirle la verdad, sin explicar por qué le enseñó esas palabras, y ahora Ayana estaba en una sala del trono a medianoche con un rey vampiro de rodillas y el peso de 400 años presionando sobre sus hombros. Pensó en la pequeña mano de Lara en la suya, la alegría en el rostro de la niña cuando dijo su primera palabra, la forma en que se aferró a Ayana y susurró: «No te vayas». Pensó en las 13 brujas desangrándose en el patio, sus voces silenciadas para siempre.
Pensó en la mentira que había envenenado este reino durante siglos, la mentira que culpaba a la sangre humana de una maldición nacida de la crueldad de los vampiros. Un movimiento en el umbral captó su atención y alzó la vista para ver a Elara de pie allí, con su camisón blanco, su pelo color escarcha suelto sobre los hombros, y las manos de la niña se movían en gestos frenéticos. Lenguaje de signos. No llores. Ayana no se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que Elara se lo señaló, las lágrimas calientes corriendo por su rostro, y se las secó con manos temblorosas. Constantin seguía arrodillado, esperando, y a través de la ventana Ayana podía ver a la corte de los espejos reunida en el patio, sus antorchas parpadeando como estrellas caídas. Respiró hondo y le dolió al tragar. La maldición aún no se ha roto. Constantin levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. Está en pausa, esperando que decidas si merecemos piedad. La voz de Ayana salió ronca. Necesito tiempo. Constantin se levantó lentamente, sus movimientos cuidadosos, como si temiera asustarla. El tiempo es lo único que no puedo darte. La corte se reúne al amanecer. Exigirán respuestas. Querrán saber cómo rompiste el silencio. La facción de Víctor presionará para tu ejecución, y puedo protegerte con el título de tutora real, pero no puedo evitar que hagan preguntas. Y si descubren la verdad sobre la maldición, sobre la cláusula del perdón, intentarán forzarte, amenazarte o manipularte para que des un falso perdón, lo que os matará tanto a ti como la oportunidad de Elara de tener una voz. Ayana miró a Elara de nuevo, a la niña que la observaba con sus enormes ojos llenos de confianza, esperanza y miedo, y sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. No una trampa de muros y cerrojos, sino algo peor, una trampa de amor, de responsabilidad, de la elección imposible entre honrar el sufrimiento de sus antepasados y salvar a una niña inocente. La voz de Constantin era apenas un susurro. Sé lo que estoy pidiendo. Sé que es demasiado. Pero mi hija ha estado en silencio durante 300 años, y tú eres la primera persona que oyó su llanto y vino a ayudar. Eso tiene que significar algo. Ayana cerró los ojos y vio el rostro de su abuela, la forma en que había lucido el día que le enseñó esas palabras, la tristeza en sus ojos que Ayana había sido demasiado joven para entender. Abrió los ojos y miró a Constantin. Dime qué pasa si perdono. Si elijo perdonar de verdad, desde el alma, ¿qué le pasa a la maldición? La expresión de Constantin era cuidadosamente neutra. Cada miembro de la realeza vampírica, nacido en los últimos 400 años, recuperará su voz. La maldición se romperá por completo, en todos los linajes, en todos los reinos. Será la prueba innegable de que la maldición nunca tuvo que ver con la contaminación de la sangre humana. Destrozará la base política de todas las alianzas construidas sobre la pureza vampírica. Habrá caos. Puede que haya guerra, pero mi hija hablará. Ayana se miró las manos, las leves cicatrices en sus palmas de años fregando suelos, lavando platos e intentando mantener unida a su familia. Pensó en el contrato que había firmado, el que Constantin había reducido a cenizas, y se dio cuenta de que no la había salvado de la trampa de Víctor solo para liberarla. La había salvado para que pudiera entrar en una trampa diferente, una construida con peso moral en lugar de obligación legal. Le sostuvo la mirada. ¿Y si no perdono? ¿Si me niego? El rostro de Constantin se volvió gris. Entonces Elara perderá las pocas palabras que ha ganado. La maldición volverá a sellar su voz, más fuerte que antes. Y serás libre de abandonar el palacio, libre de volver con tu hermano, libre de vivir tu vida. No te detendré.
La corte no podrá tocarte si te niegas a participar en la ruptura de la maldición. Solo corres peligro si intentas ayudar. Ayana comprendió entonces, con perfecta claridad, que Constantine le había dado lo único que Victor había intentado robarle. Una elección real, hecha libremente, sin más coacción que el peso de su propia conciencia. Podía marcharse, podía dejar que el ara se hundiera de nuevo en el silencio. Podía honrar el sufrimiento de su abuela, negándose a perdonar a la corona que había masacrado a su familia. O podía elegir romper el ciclo, detener la hemorragia, salvar a una niña que no había hecho nada malo excepto nacer en un linaje maldito. La ceniza del contrato quemado aún flotaba en el aire entre ellos, y fuera de la ventana las antorchas del patio ardían con más fuerza a medida que llegaban más nobles, y el ara dio un paso vacilante hacia la habitación y buscó la mano de Ayana. Ayana la tomó, miró a Constantín y vio a un padre, no a un rey, un hombre que cargaba con 3 siglos de dolor, culpa y esperanza desesperada. Pensó en el perdón, en lo que significaba, en lo que costaba, y se dio cuenta de que su abuela había sabido que este momento llegaría. La había preparado para ello, le había dado las palabras, el poder y la elección. La voz de Ayana fue firme cuando habló. Necesito pensar, necesito estar sola. Constantina sintió y se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Su sombra se alargaba por el suelo, monstruosa y rota a la vez. Gracias por no negarte de inmediato. Es más de lo que merezco. Se fue, y Ayana se dejó caer al suelo con el ara en sus brazos, y la niña apretó su rostro contra el hombro de Ayana y susurró con su voz rota y vacilante: «Quédate, por favor, quédate». Y Ayana la abrazó y observó la ceniza caer como nieve, y supo que ya había tomado su decisión, que la había tomado en el momento en que subió las escaleras de la torre para responder al llanto de una niña. Pero necesitaba entenderla antes de poder decirla en voz alta. El gran salón era una catedral construida de espejos y plata, cada pared una lámina de cristal pulido que reflejaba a la corte de los espejos, reunida en una repetición infinita, creando un caleidoscopio de rostros nobles que se extendía hasta una distancia imposible, y Ayana estaba en el centro, rodeada por 1000 versiones de sí misma, todas aterrorizadas. La luz del amanecer se filtraba a través de la cúpula de cristal, pálida y fría, y los vampiros reunidos se sentaban en filas escalonadas como un jurado hecho de pesadillas, sus ojos brillando en la penumbra. Constantín estaba sentado en su trono, a la cabeza del salón, su rostro tallado en piedra, y a su lado estaba Víctor con túnicas ceremoniales de negro y plata, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar. El ara no estaba presente. Constantín lo había prohibido. Dijo que la niña no necesitaba presenciar lo que venía a continuación, y Ayana agradeció esa pequeña merced. Víctor dio un paso al frente, y su voz resonó por el salón, amplificada por algún truco de acústica o magia. Estamos reunidos para juzgar a la humana llamada Ayana Okafor, quien es acusada de usar magia prohibida para desestabilizar la corona y poner en peligro a la princesa Elara. La evidencia es clara. Entró en la Torre Norte en contra de órdenes explícitas. Tocó a la princesa sin permiso. Pronunció palabras en un idioma muerto que causaron daños catastróficos a la propiedad del palacio. Y lo más condenatorio, lleva la sangre del aquelarre carmesí, las brujas que maldijeron este reino hace 400 años. Su sola presencia aquí es un acto de traición contra la ley de los vampiros. Murmullos se extendieron entre los nobles reunidos, y Ayana vio los espejos encantados montados en las paredes laterales parpadear con imágenes de otras cortes, otros reinos,
todos observando este juicio transmitido en vivo por todo el mundo de los vampiros. Se le encogió el estómago. Este no era solo su juicio, era teatro. Victor continuó: pido la ejecución inmediata bajo el Acta del Traidor de Sangre de 1823, que establece que cualquier humano portador de magia de linaje de brujas que entre en un hogar de vampiros con intención de dañar está sujeto a ejecución sumaria sin juicio. Una voz cortó los murmullos, profunda y fría. Constantin se levantó de su trono. La humana actuó con la intención de ayudar, no de dañar. Respondió a la petición de ayuda de una niña. Eso no es traición. Víctor se volvió para enfrentarlo, y Ayanna vio el brillo del triunfo en sus ojos. Entonces que demuestre su intención, que se someta al juicio por testamento, como es su derecho bajo la ley antigua. Si sus recuerdos muestran una intención pura, quedará libre. Si muestran engaño o malicia, morirá. El salón quedó en silencio. Ayanna no tenía idea de lo que significaba el juicio por testamento, pero vio el destello de furia en el rostro de Constantin y supo que era malo. Habló entre dientes. El juicio por testamento no se ha invocado en 200 años. Se considera bárbaro incluso para nuestros estándares. La sonrisa de Víctor se ensanchó. Pero es legal, y es su única defensa contra los cargos que he presentado. Acepta. O confiesa la brujería y acepta la ejecución ahora. Ayanna encontró su voz, débil y temblorosa. ¿Qué es el juicio por testamento? Los ojos de Constantin se encontraron con los de ella y vio disculpa allí, y pavor. 3 nobles de la corte, a su elección, beberán tu sangre y leerán tus recuerdos. Verán tus pensamientos, tus intenciones, tu pasado. Si 2 de los 3 confirman que tu intención fue pura, serás declarada inocente. Es insoportablemente doloroso para los humanos. El cuerpo humano no está hecho para que le extraigan los recuerdos como si fueran dientes. Muchos no sobreviven. Ayanna saboreó el cobre y la sal, el miedo inundando su boca. ¿Y si me niego? Víctor respondió antes de que Constantin pudiera. Entonces, serás declarada culpable por defecto y ejecutada en menos de 1 hora. Ayanna miró alrededor del salón. A los cientos de rostros de vampiros que la observaban con fría curiosidad, a los espejos encantados que transmitían su terror a reinos incontables, y se dio cuenta de que esta era la trampa hacia la que había estado caminando desde el momento en que tocó la garganta de Elara. No una trampa construida con contratos o coacción, sino con el simple hecho de que era humana en un mundo construido por monstruos. Y la única forma de demostrar que ella no era un monstruo era dejar que la abrieran en canal y miraran dentro. Levantó la barbilla. Acepto. El salón estalló en susurros, y Víctor hizo un gesto a 3 nobles que se levantaron de sus asientos y descendieron al suelo. El primero era un conde anciano de pelo plateado y ojos vacíos. La segunda era una baronesa de seda carmesí con un rostro amable que no correspondía al hambre de su mirada. La tercera era una vizcondesa, joven y hermosa, con la misma sonrisa afilada de Víctor. El corazón de Ayanna se hundió. El juicio estaba amañado. La llevaron a una silla en el centro del salón, un trono de madera negra con ataduras en los brazos, y le sujetaron las muñecas y los tobillos, mientras Constantin observaba desde su trono con las manos tan apretadas que podía ver sus nudillos blancos desde el otro lado de la sala. El conde se acercó primero, se arrodilló ante ella y tomó su muñeca izquierda en sus frías manos, y cuando habló su voz fue sorprendentemente suave. Intentaré ser rápido. Luego mordió. El dolor fue instantáneo y total, una punta al rojo vivo que le atravesó la muñeca,
Le subió por el brazo y le llegó a la columna vertebral, y Ayana se mordió el labio hasta sangrar para no gritar, saboreando el cobre y la sal. Pero peor que el dolor fue la sensación de que algo le era arrancado, recuerdos desenrollándose como hilo de un carrete, imágenes parpadeando detrás de sus ojos. Su abuela en su lecho de muerte, buscando la mano de Ayana, susurrando la verdad sobre las brujas y la maldición con su último aliento. Ayana de pie en la oficina de empleo, firmando el contrato para trabajar en el palacio, porque Malik necesitaba el tratamiento y ella haría cualquier cosa, vendería cualquier cosa, se convertiría en cualquier cosa para salvarlo. Subiendo las escaleras de la torre porque oyó a una niña llorar y no podía alejarse de ese sonido aunque la matara. El conde soltó su muñeca y retrocedió, sus ojos distantes. Su intención fue pura. Actuó para ayudar a la niña, no para dañar a la corona. Un voto por la inocencia. La baronesa fue la siguiente. Y su mordisco fue menos suave, los dientes hundiéndose profundamente. Y Ayana gritó esta vez. No pudo contenerlo. Más recuerdos se derramaron. Su infancia, su abuela enseñándole las palabras en yoruba, la frase que significaba rompe el silencio y libera la voz interior. Su miedo el primer día en el palacio, la forma en que le temblaban las manos cuando Margot le entregó las reglas. El momento en que presionó la palma de su mano en la garganta de Elara y sintió la magia cantar a través de su sangre, antigua y correcta. La baronesa se retiró y se limpió la sangre de los labios. Su intención fue pura. Lleva magia, pero no la usó con malicia. 2 votos por la inocencia. La vizcondesa se acercó, y Ayana vio a Víctor asentirle, un movimiento diminuto que la mayoría no habría notado. Ayana intentó apartarse, pero las ataduras la sujetaban con fuerza, y la vizcondesa sonrió mientras bajaba la boca a la muñeca derecha de Ayana. El mordisco fue una agonía. Los dientes hundiéndose no solo en la carne, sino más profundo, extrayendo no solo recuerdos, sino algo más, algo vital. Ayana sintió que su corazón se detenía, sintió que su visión se nublaba, y a través de la neblina del dolor, oyó a la vizcondesa reír, extasiada y cruel. Oh, el poder que hay en esta. Sabe a trueno. La vizcondesa bebió más profundo, rompiendo el protocolo, tratando de drenarla por completo, y el grito de Ayana se convirtió en un jadeo ahogado mientras su cuerpo comenzaba a fallar. La sangre brotaba de su muñeca, demasiada, formando un charco en el suelo debajo de la silla. El salón estalló en gritos, pero Ayana no podía oírlos por el rugido en sus oídos. Entonces, Constantín estaba allí, moviéndose más rápido de lo que sus ojos podían seguir, un borrón de rabia y movimiento. Agarró a la vizcondesa por la garganta y la arrancó de Ayana con fuerza suficiente para desgarrar la carne, y la vizcondesa cayó al suelo de mármol a 1 metro de distancia, con sangre en la boca y sorpresa en los ojos. La voz de Constantín fue un rugido que sacudió la cúpula de cristal. ¡Basta! Rompiste el pacto. Bebiste más allá de la medida. Desaparece de mi vista antes de que te haga pedazos. La vizcondesa retrocedió a trompicones y huyó entre la multitud, y la expresión de Víctor pasó del triunfo a la furia. Constantín se volvió hacia Ayana, y sus manos estaban ensangrentadas cuando le tocó el rostro, inclinando su cabeza hacia arriba. Quédate conmigo, permanece despierta. Pero la visión de Ayana se estaba volviendo gris en los bordes, su cuerpo desangrándose por la muñeca, y se sintió deslizarse de lado fuera de la silla. Las ataduras se soltaron y cayó, pero Constantín la atrapó antes de que tocara el suelo, bajándola suavemente al mármol. La sangre se acumulaba debajo de ella,
extendiéndose en un lago carmesí, y oyó gritos, vio formas moviéndose sobre ella, pero todo se sentía distante e insignificante. Entonces, una pequeña figura se abrió paso entre la multitud, los guardias intentando detenerla pero sin éxito. Elara. La princesa corrió a través del salón en su camisón blanco, su pelo color escarcha ondeando detrás de ella, y cayó de rodillas junto a Ayana y le agarró la mano. Ayana intentó hablar, pero no salió ningún sonido. El rostro de Elara estaba mojado por las lágrimas, su boca abriéndose y cerrándose, y Ayana vio a la niña recomponerse, vio el terror y la determinación luchando en sus ojos. Elara respiró hondo, una respiración que sacudió todo su cuerpo, y gritó, «¡No os la llevéis!». Las palabras salieron crudas y completas, una frase entera por primera vez en 300 años, y el sonido fue una fuerza física que golpeó el aire como una onda de choque. Todos los espejos del gran salón se hicieron añicos simultáneamente, el cristal explotando hacia afuera en una ola de destrucción que se movió como fichas de dominó cayendo en secuencia. Los espejos encantados, que transmitían el juicio, se oscurecieron, sus señales cortándose una por una mientras estallaban en fragmentos. Las paredes pulidas se agrietaron y astillaron, haciendo llover cristales sobre los nobles reunidos que levantaron los brazos para protegerse el rostro. Los fragmentos volaron por el aire en un caos a cámara lenta, captando la pálida luz y girando como 1000 pequeñas estrellas fugaces. Ayana sintió el sonido en sus huesos, en sus dientes, lo sintió reverberar en su pecho y reiniciar su corazón vacilante. El ara se desplomó contra ella, sollozando, acunando la cabeza de Ayana en sus pequeñas manos. «Quédate, quédate, por favor, quédate». El salón era un caos, nobles sangrando por los cortes, guardias gritando, humo elevándose de las velas apagadas que habían sido derribadas en la destrucción. Y en el centro de todo, Víctor dio un paso al frente, su voz cortando el ruido. «Esto es lo que sucede cuando albergáis a una bruja. Esta es la destrucción que trae». El rey Constantín ha elegido a una humana por encima de su propia especie, ha puesto en riesgo a todo el reino por una doncella y una niña maldita. No es apto para gobernar. Víctor sacó una espada de su abrigo, de plata y antigua, y una docena de nobles se pusieron de pie con él, formando una línea a través del salón. Constantín se levantó lentamente, interponiéndose entre Víctor y Ayana, y su voz era de hielo. «¿Te atreves a desenvainar acero en mi salón?». La sonrisa de Víctor era viciosa. «Me atrevo a reclamar lo que has perdido. Eres débil, primo. Dejas que el sentimentalismo nuble tu juicio. Las cortes aliadas me agradecerán que te elimine». Lo que siguió fue breve y brutal. Constantín se movió como un rayo, desarmando a Víctor en 3 movimientos, pero los leales a Víctor avanzaron y de repente el salón se llenó de violencia. Vampiros moviéndose demasiado rápido para los ojos humanos, espadas destellando, sangre salpicando el mármol blanco. Los guardias de Constantín entraron en tropel por las puertas laterales, leales que habían estado esperando este momento, y se estrellaron contra la facción de Víctor con el sonido del metal sobre el hueso. Ayana lo observó todo a través de una neblina de pérdida de sangre y shock, con el ara presionada contra su pecho, ambas congeladas en el centro de la tormenta. Vio a Constantín luchar con la fría eficacia de alguien que había estado haciendo esto durante siglos. Lo vio romper el brazo de un noble y lanzar a otro a través de un pilar. La lucha duró quizá 2 minutos. Cuando terminó, la facción de Víctor estaba sometida, nobles inmovilizados en el suelo o huyendo por las salidas. Pero el propio Víctor estaba de pie en el extremo del salón, cerca de uno de los marcos de espejo destrozados.
Presionó la palma de su mano contra el cristal roto, y éste brilló, se onduló, se convirtió en un portal. Constantin comenzó a caminar hacia él, pero Víctor ya estaba pasando a través, su voz resonando mientras desaparecía. Elegiste a una humana por encima de tu propia especie, Constantin. Cuando las cortes aliadas se enteren de esto, tu corona será cenizas. Volveré con ejércitos, y arderás. El portal se cerró de golpe, dejando solo cristales rotos y silencio. Constantin se volvió hacia Ayana, cayendo de rodillas a su lado, y sus manos temblaban cuando las presionó contra su muñeca, tratando de detener la hemorragia. Sanadores entraron en tropel con vendas y pociones. Vampiros con formación médica que trabajaban con una velocidad inhumana, y Ayana sintió que su conciencia se desvanecía mientras la levantaban en una camilla. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue el rostro de Elara, surcado de lágrimas y aterrorizado, y los labios de la niña moviéndose. Estaba hablando. Frases completas, oraciones susurradas, palabras brotando en un torrente ahora que la presa se había roto. Mamá estaría orgullosa de ti. Eres tan valiente. Por favor, no te mueras. Por favor, no me dejes. Te quiero. Y Ayana cayó en la oscuridad con esas palabras resonando en sus oídos, preguntándose si así era como se sentía el perdón, o si simplemente así era como se sentía morir, cuando por fin habías encontrado algo por lo que valía la pena morir. Ayana despertó entre sábanas de seda y la luz del fuego, y por un momento confuso pensó que estaba muerta porque el techo sobre ella estaba pintado con estrellas en pan de plata, constelaciones que nunca había visto, y la cama bajo ella era más suave que cualquier cosa que hubiera tocado en su vida. Entonces llegó el dolor, un latido sordo en su muñeca derecha, que se extendía por su brazo como fuego a cámara lenta, y jadeó e intentó incorporarse. Una mano la presionó suavemente sobre el hombro, manteniéndola tumbada. La voz de Constantin llegó desde el lado de la cama, ronca por el agotamiento. No te muevas todavía. Los sanadores dijeron que necesitas otro día antes de que el hueso termine de soldarse. Ayana giró la cabeza y lo vio sentado en una silla cerca de la cama, todavía con la ropa manchada de sangre del juicio, su rostro gris por la fatiga. Detrás de él se extendía una habitación que reconoció por los cotilleos del palacio, los aposentos privados del rey, un espacio en el que ningún humano había entrado en 200 años. Tapices cubrían las paredes, de un carmesí profundo y azul medianoche, y un fuego ardía en un hogar tallado en mármol negro. A través de las altas ventanas podía ver los jardines del palacio bañados por la luz de la tarde. Su voz salió como un graznido. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 días. Perdiste la mitad de tu sangre. Los sanadores no estaban seguros de que despertarías. Constantin se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y ella vio el miedo crudo que aún persistía en sus ojos. Elara no se ha apartado de la puerta excepto para dormir. Se sienta en el pasillo y practica hablar con los guardias. Frases completas ahora. Le dijo al capitán de la guardia que si morías, gritaría hasta que todo el palacio se derrumbara. Creo que lo decía en serio. Ayana sintió que algo tenso en su pecho se aflojaba ligeramente. ¿Está hablando bien entonces? La expresión de Constantin se suavizó en algo que podría haber sido una sonrisa si recordara cómo. Habla constantemente, haciendo preguntas sobre todo. Quería saber por qué el cielo es azul y de dónde vienen los bebés, y si todavía la querrías si rompiera accidentalmente tu taza favorita. No tuve buenas respuestas para nada de eso. Se levantó y sirvió agua de una jarra de cristal en un vaso. Se lo acercó a los labios mientras ella bebía.
La intimidad del gesto, un rey vampiro ayudando a una doncella humana a beber agua, era tan absurda que casi se rió. Cuando terminó, dejó el vaso a un lado y volvió a sentarse. Y sus manos temblaban. Ayana se dio cuenta, porque nunca lo había visto inseguro antes. Nunca lo había visto mostrar debilidad, y la asustó más de lo que lo había hecho su ira. Constantin habló sin mirarla a los ojos. He estado buscando una forma de romper la maldición durante 3 siglos. Consulté a brujas de todos los reinos, ofrecí fortunas y títulos, y juramentos de sangre. Algunas mintieron y se llevaron mi oro. Algunas intentaron el ritual y murieron en el intento. La mayoría me dijo lo mismo, que la maldición requería el perdón de una hija del aquelarre, y el perdón no se puede comprar ni forzar. Dejé de buscar hace 50 años porque pensé que era imposible. Pensé que mi hija viviría en silencio para siempre y que era mi culpa por haber nacido en un linaje de monstruos. Y entonces entraste por mi puerta con una fregona y un cubo, e hiciste en 5 minutos lo que yo no pude hacer en 300 años. Su voz se quebró en la última palabra, y se cubrió los ojos con las palmas de las manos, y Ayana se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas de vampiro, lentas y oscuras, como tinta corriendo por la piedra. Extendió su mano buena, y le tocó la muñeca. Constantin. Él levantó la vista, y el dolor en su rostro era tan desnudo que ella tuvo que apartar la mirada. Ayana se obligó a hacer la pregunta que había estado evitando desde que él le explicó la maldición. ¿Qué pasa si te perdono? ¿Se rompe la maldición por completo o solo para el Ara? Constantin guardó silencio durante un largo momento. No lo sé. La maldición original era vaga, diseñada para atormentar. La bruja mayor dijo que la realeza vampírica nacería sin voz hasta que una hija del aquelarre perdonara a la corona. Pero no especificó si eso significaba que un miembro de la realeza sería liberado o todos ellos. Podría romper la maldición para cada miembro de la realeza vampírica nacido desde la masacre en los 5 reinos, o podría salvar solo a Elara. No lo sabremos hasta que tomes la decisión. Ayana sintió el peso de aquello posarse en su pecho como una piedra. Tenía en sus manos el destino de todo un linaje maldito, docenas de niños vampiros silenciosos dispersos por reinos que nunca había visto, y no tenía forma de saber si su perdón los salvaría a ellos o solo a la única niña que había llegado a amar. Constantin pareció leer sus pensamientos. No te pediré que cargues con ese peso. Decidas lo que decidas, lo aceptaré. Si eliges perdonar solo por el Ara, si eliges no perdonar en absoluto, no te forzaré. Ya has dado más de lo que nadie tenía derecho a pedir. La puerta se abrió, y el Ara entró sigilosamente, moviéndose en silencio a pesar de su emoción, y cuando vio a Ayana despierta, corrió a la cama y subió con cuidado, atenta a la muñeca vendada. Llevaba un vestido verde pálido, y su pelo estaba trenzado con cintas, y cuando habló su voz era pequeña y clara y perfectamente articulada. «Estás despierta. Estaba tan asustada. Pensé que ibas a morir y sería mi culpa porque grité y rompí todo». Ayana acercó a la niña con su brazo bueno. «Me salvaste la vida, pequeña. Tu grito hizo que mi corazón volviera a latir». Elara enterró su rostro en el hombro de Ayana y susurró. «¿Por qué le hicieron daño a tu abuela? ¿Tenía miedo? ¿Me odias?» Las preguntas golpearon como flechas, cada una precisa y devastadora, y Ayana tuvo que respirar hondo antes de poder responder. Le hicieron daño a mi abuela porque era poderosa, y tenían miedo del poder que no podían controlar. Sí, probablemente tenía miedo. Y no te odio. No eres responsable de lo que hicieron tus antepasados.
El ara se apartó y la miró con ojos demasiado viejos para un rostro de 7 años. Pero tienes que perdonarlos de todos modos, aunque no lo merezcan. Ayana le apartó el pelo a la niña. Tengo que decidir si quiero perdonarlos. Hay una diferencia. Constantin se levantó y se acercó a la ventana, dándoles espacio, y Ayana observó su silueta contra la luz, y pensó en las elecciones y las maldiciones y la imposible matemática de la misericordia. Esa tarde, un explorador llegó con noticias que endurecieron el rostro de Constantin. Víctor regresaría en 3 días con príncipes de 2 reinos aliados, ejércitos marchando bajo estandartes de plata y negro, exigiendo que Constantin abdicara o se enfrentara a la guerra. Calificaban el juicio de farsa, afirmando que Constantin había sido embrujado por una bruja humana, que no era apto para gobernar. Constantin reunió sus propias fuerzas, casas leales que creían en su liderazgo o al menos le temían más a él que a Víctor. Preparó las defensas y envió mensajeros a reinos neutrales pidiendo apoyo, pero se negó a presionar a Ayana para que tomara una decisión, se negó a usar la guerra inminente como palanca, y esa contención le dijo más sobre su carácter que cualquier discurso. Pasó las 2 noches siguientes en la biblioteca del palacio, una vasta sala con estanterías que se elevaban 3 pisos de altura y escaleras sobre raíles para llegar a los niveles superiores. Constantin había recuperado los diarios de su abuela de la casa de su infancia, pequeños libros encuadernados en cuero, llenos de una letra apretada en una mezcla de inglés y yoruba. Ayana los leyó a la luz de las velas, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras aprendía sobre la mujer que había sido su abuela antes de que el dolor y el exilio la hubieran consumido. Adaese había sido una sanadora y una maestra, amada por los humanos de las aldeas cercanas al palacio, respetada incluso por algunos vampiros. Había sobrevivido a la masacre porque estaba fuera asistiendo a un parto cuando llegaron los soldados, y había pasado el resto de su vida cargando con la culpa de la supervivencia y el peso de la maldición que había heredado. En la última entrada, escrita 3 días antes de morir, Adaese se había dirigido directamente a Ayana. Mi dulce niña, si estás leyendo esto, es que ya no estoy, y has encontrado tu camino al palacio, como sabía que harías. La maldición atrae a las hijas del aquelarre, como un imán, nos arrastra hacia el lugar donde nuestros antepasados sangraron. Llevas el poder para romperla, y tendrás que elegir si usar ese poder o dejar que muera contigo. No puedo decirte qué elegir. El perdón no es algo que se pueda heredar o enseñar. Es una elección que cada persona hace en el momento en que se le pide que detenga la hemorragia o la deje continuar. Todo lo que puedo decirte es lo que aprendí demasiado tarde. Perdonar no es olvidar. No es fingir que el daño nunca ocurrió. Es elegir detener la hemorragia para que la herida pueda finalmente sanar. Es decidir que la próxima generación no nacerá en el mismo ciclo de violencia y dolor. Yo no pude tomar esa decisión. Llevé la ira hasta que me consumió. Pero tú eres más fuerte de lo que yo fui. Siempre has sido más valiente. Confía en ti misma. Ayana cerró el diario y se sentó en el silencio de la biblioteca, rodeada de libros escritos por personas muertas hace mucho tiempo, y pensó en los ciclos y las elecciones y en lo que significaba ser valiente. Al tercer amanecer, encontró a Constantin en la armería, preparando armas para la batalla que se avecinaba, y le comunicó su decisión. Perdonaré, pero solo en un ritual público donde pueda pronunciar el nombre de mi abuela y contar la verdad de lo que se hizo. No dejaré que esto sea silencioso o secreto. Si voy a romper una maldición, todos sabrán exactamente lo que hicieron para merecerla. Constantin dejó la espada que estaba afilando y la miró con algo parecido al asombro.
¿Cuándo? Ahora, antes de que llegue Víctor, antes de que nadie pueda detenernos. Se reunieron en el patio al amanecer, el mismo patio donde las 13 brujas habían sido ejecutadas hacía 400 años. Constantin había ordenado que lo transformaran durante la noche, con farolillos colgados de cada árbol, flores blancas esparcidas por las piedras y velas ardiendo en portavelas de cristal que bordeaban las paredes. Las manchas de sangre aún eran visibles en la piedra, parches oscuros que nunca se habían lavado del todo. Y Ayana se paró en el centro de ellas, con un vestido de lino blanco que Constantín dijo que era el atuendo tradicional del aquelarre carmesí. Sus manos temblaban mientras él la ayudaba a ponérselo, sus dedos torpes con los botones, y se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía verdaderamente inseguro. El ara estaba entre ellos con una corona de flores blancas, agarrando sus manos, y repetía una y otra vez, está bien, como un mantra que usaba para convencerse a sí misma tanto como a ellos. El cielo pasaba del negro al violeta, el alba despuntando sobre los muros del palacio, y Constantin había invitado a la corte de los espejos restante a presenciar el ritual, porque Ayana había insistido en que fuera público. Nobles se reunieron en las galerías sobre el patio, observando en silencio, y los espejos encantados habían sido reparados lo suficiente como para transmitir el evento a otros reinos. Ayana se paró en el centro de las manchas de sangre y respiró hondo, un aliento que le dolió al tragar. Habló con una voz que se extendió por todo el patio, amplificada por la acústica o quizá por la magia que se estaba acumulando en el aire. Mi nombre es Ayana Okafor. Mi abuela fue Adaese del aquelarre carmesí, asesinada aquí en este suelo por negarse a doblegarse ante la exigencia de un tirano. Pronuncio su nombre para que recordéis lo que intentasteis borrar. Pronuncio los nombres de las 13 brujas que murieron aquí. Adaese, Chioma, Ngozi, Amara, Suri, Ife, Ayo, Kemi, Ola, Dayo, Neka, Yetunde, Folami. Eran sanadoras, maestras, madres e hijas, y fueron masacradas por el crimen de decir no a un monstruo. A medida que pronunciaba cada nombre, una vela ardía con más fuerza, 13 velas dispuestas en círculo a su alrededor, y el aire comenzó a brillar como ondas de calor que se elevaban de la piedra. Constantín estaba fuera del círculo con la cabeza inclinada y las manos abiertas, y Ayana vio lágrimas en su rostro. El ara estaba a su lado, observando con ojos enormes, y cuando Ayana la miró, la niña articuló las palabras, «Te quiero». Ayana continuó, «Durante 400 años, la realeza vampírica ha nacido sin voz como castigo por esa masacre. Niños inocentes han sufrido por crímenes cometidos por antepasados que nunca conocieron. Y ahora se me pide que perdone, que rompa el ciclo, que detenga la hemorragia». Hizo una pausa, recomponiéndose, y cuando volvió a hablar, su voz era firme. «No hago esto porque crea que vuestra familia lo merece. Lo hago porque mi hija no debe pagar por vuestras deudas». Constantin levantó la vista bruscamente ante la palabra hija, y Ayana vio la comprensión amanecer en sus ojos. Había reclamado a Elara públicamente, pasando de sirvienta a madre, creando un vínculo que no podía ser ordenado ni comprado. Ayana se volvió hacia las manchas de sangre bajo sus pies y se arrodilló, presionando sus palmas contra la piedra oscura. Pronunció las palabras que su abuela le había enseñado, la frase en yoruba que significaba «rompe el silencio y libera la voz interior», pero añadió sus propias palabras.
Perdono a la corona por la masacre del aquelarre carmesí. Perdono en nombre de Adaese y sus hermanas. Perdono no porque el daño fuera pequeño, sino porque la próxima generación merece ser libre de él. Perdono para que la hemorragia se detenga aquí. El aire crujió como un trueno. Las manchas de sangre bajo sus manos comenzaron a brillar, una luz plateada que se elevaba de la piedra, extendiéndose hacia afuera en venas que trazaban el patrón de la vieja violencia. La luz se hizo más brillante, más cálida, y Ayana sintió un poder surgir a través de ella, una magia antigua que había estado durmiendo en su sangre durante generaciones, despertando de repente. El patio se llenó de una luz plateada tan brillante que los nobles en las galerías tuvieron que protegerse los ojos. Y entonces las manchas de sangre se desvanecieron. Lentamente al principio, luego más rápido, los parches oscuros disolviéndose en piedra limpia, como si la violencia nunca hubiera ocurrido. La luz se extendió por todo el patio, limpiando siglos de dolor en segundos, y cuando finalmente se atenuó, las piedras estaban blancas e inmaculadas. Ayana permaneció arrodillada, jadeando, y Constantine estuvo allí en un instante, ayudándola a levantarse, con las manos temblorosas. ¿Funcionó? ¿Te sientes diferente? Ayana negó con la cabeza. No lo sé. No lo sabremos hasta que tengamos noticias de los otros reinos, hasta que sepamos si sus miembros de la realeza silenciosos pueden hablar ahora. Elara corrió hacia ella y la abrazó por la cintura, enterrando su rostro contra su estómago. Gracias. Gracias por salvarme. Fue entonces cuando las puertas explotaron. El ejército de Víctor entró en tropel, soldados con armaduras negras inundando el patio, y el propio Víctor cabalgaba al frente en un caballo negro como la noche, su rostro contorsionado por la rabia. «¡Detened esta herejía! ¡Está manipulando al rey con brujería!». Pero su voz vaciló cuando los vio a los tres juntos a la luz del amanecer, Ayana con lino blanco y la luz plateada aún adherida a su piel, Constantín con la mano en su hombro, Elara entre ellos sosteniendo sus manos, el patio limpio, el espacio transformado. La expresión de Víctor pasó de la rabia al miedo. Ayana dio un paso al frente, su voz resonando por todo el patio. Mi nombre es Ayana Okafor. Mi abuela fue Adaese del aquelarre carmesí, asesinada aquí en este suelo por negarse a doblegarse. Pronuncio su nombre para que recordéis lo que intentasteis borrar. Y perdono, no porque lo hayáis ganado, sino porque mi hija no debe pagar por vuestras deudas. El ejército se detuvo en las puertas, inseguro, y Ayana vio la confusión extenderse por las filas. Detrás de Víctor, uno de los príncipes aliados desmontó y se acercó lentamente, con el rostro pálido. Habló con una voz espesa por la conmoción. Mi hijo acaba de hablar. Por primera vez en 60 años ha hablado. Ha dicho mi nombre». Otro noble dio un paso al frente. «Mi sobrina está hablando en frases completas, llamando a su madre. La maldición se ha roto». El rostro de Víctor se puso blanco, luego rojo, y desenvainó su espada. «Esto no cambia nada. La bruja debe morir por violar la ley de sangre». Pero antes de que pudiera moverse, Constantín se interpuso delante de Ayana, con su propia espada desenvainada, y su voz era más fría que la piedra en invierno. «Tendrás que pasar por encima de mí primero, primo. Y llevo 300 años esperando una excusa para eliminarte de mi corte». Víctor miró a su ejército, a los nobles que lo habían seguido esperando la victoria, y vio la duda extenderse por sus filas como una plaga. La maldición estaba rota. Los niños silenciosos de 5 reinos estaban hablando. Ayana había hecho lo que siglos de reyes y hechiceros no pudieron.
La afirmación de Victor de que ella estaba manipulando a Constantine con brujería se desmoronó ante ese milagro innegable. Bajó la espada lentamente, y cuando habló su voz era veneno. Esto no ha terminado. Te has ganado la enemistad de todos los reinos que construyeron sus leyes sobre la pureza vampírica. Vendrán a por vosotros, a por todos vosotros, y cuando lo hagan, yo estaré al frente de la carga. Giró su caballo y cabalgó de vuelta a través de las puertas, su ejército siguiéndolo, y Ayanna lo vio irse con la certeza enfermiza de que tenía razón. Había roto la maldición, pero también había destrozado la mentira que mantenía unida a la sociedad vampírica, y las mentiras tan antiguas no mueren en silencio. Constantine envainó su espada y se volvió hacia ella, y su expresión era complicada, gratitud y miedo, y algo más profundo. Acabas de empezar una guerra. Ayanna miró a Elara, a la niña que le sonreía con una alegría tan pura que dolía presenciarla. Lo sé, y por eso funcionará. La onda de choque psíquica golpeó en el momento exacto en que las manchas de sangre se desvanecieron de las piedras del patio. Un pulso de luz plateada que se propagó hacia afuera desde Ayanna como una piedra arrojada en agua tranquila, extendiéndose por los terrenos del palacio y más allá, corriendo a través de los reinos de los vampiros más rápido que el sonido o la vista. En los territorios del norte, una princesa que había estado en silencio durante 200 años se sentó en su cama y dijo su primera palabra, «Madre». Y la reina que había perdido la esperanza hacía 3 vidas cayó de rodillas llorando. En las provincias orientales, un joven príncipe en una cena formal se rió de repente de un chiste que antes solo había podido oír, y el sonido fue tan inesperado que todos los vampiros de la mesa se quedaron helados con sus copas a medio camino de la boca. En los reinos de la costa sur, 2 niños de la realeza, gemelos, comenzaron a cantar juntos, sus voces altas y claras, armonizando una canción de cuna que su niñera les había tarareado durante 60 años. A través de 5 reinos y una docena de linajes reales, las voces que habían estado encerradas durante siglos se liberaron de repente, y el sonido fue como campanas repicando por todo el mundo. Los príncipes aliados de Victor lo sintieron primero porque estaban en el patio cuando sucedió, vieron la luz plateada bañarlos, y uno de ellos, un duque de las montañas del oeste, agarró el brazo de Victor con una fuerza que habría roto un hueso humano. Mi hijo acaba de hablar. Lo oí en mi mente. Oí su voz por primera vez en 60 años. Dijo mi nombre. El segundo príncipe, más joven y enfadado, se encaró con Victor con furia en los ojos. Nos dijiste que la humana estaba usando magia oscura para controlar al rey Constantín. Dijiste que estaba desestabilizando la corona. Pero acaba de romper una maldición que ha atormentado a nuestras familias durante 400 años. Nos mentiste. Víctor intentó hablar, intentó salvar la situación, pero los nobles que lo habían seguido ya se estaban retirando, su fe en su liderazgo desmoronándose como arena. Una vizcondesa que había perdido a 3 hijos por la maldición dio un paso al frente y su voz era fría como la piedra en invierno. Arrestadlo. Ha malgastado nuestro tiempo y recursos en una venganza mientras esta chica humana lograba lo que siglos de reyes no pudieron. Los propios hombres de Víctor lo apresaron, y no se resistió porque la resistencia significaría la ejecución y la rendición podría significar el exilio, y el exilio era mejor que la muerte. Lo arrastraron fuera del patio y Ayanna lo vio irse, sin sentir nada más que agotamiento, la adrenalina que la había sostenido durante el ritual desapareciendo de golpe. Constantine la sujetó cuando sus rodillas flaquearon, su brazo alrededor de su cintura,
y la llevó a medias hasta un banco cerca de la fuente mientras Elara corría a buscar agua. Los nobles que permanecieron en el patio estaban en un silencio atónito, procesando lo que acababan de presenciar, y luego, lentamente, uno por uno, comenzaron a arrodillarse. Empezó con un conde anciano que había servido a la corona durante 3 siglos. Luego, se extendió por la multitud como una ola, vampiros cayendo sobre una rodilla, con la cabeza inclinada en un gesto de respeto que Ayana solo les había visto hacer a la realeza. Constantín la ayudó a sentarse y se arrodilló a su lado, su voz baja. Están reconociendo lo que has hecho. Le has dado voz a toda una generación de niños malditos. Has roto un ciclo de sufrimiento que es anterior a la mayoría de ellos. Querrán honrarte por ello. Ayana miró el mar de vampiros arrodillados y sintió que el pánico le subía por la garganta. No quiero honores, solo quería ayudar a Elara. La mano de Constantine encontró la suya y la apretó suavemente. Lo sé, pero no puedes controlar lo que este momento significa para otros. Te has convertido en algo más grande que tú misma. La Corte de los Espejos se reunió 3 días después en una sesión de emergencia, y esta vez la atmósfera era completamente diferente a la del juicio. Los nobles se reunieron en el reconstruido gran salón, donde los trabajadores habían reemplazado los espejos destrozados por cristales transparentes y habían colgado tapices para suavizar los ecos, y cuando Ayana entró con Elara a su lado, toda la asamblea se puso de pie. La jefa del consejo, una duquesa de pelo plateado y ojos amables, leyó de un pergamino en un lenguaje formal que mareó a Ayana, pero la esencia era clara. La nombraban Madre de las Voces, un título que no había existido antes pero que ahora sería permanente, otorgándole un asiento en el Consejo y protección bajo la ley de sangre. Ningún vampiro podría hacerle daño sin enfrentarse a la ejecución inmediata. Ninguna corte podría procesarla sin el consentimiento unánime del Consejo. Era intocable. También estaba atrapada. La duquesa explicó los términos con cuidado. La protección solo se extendía dentro del territorio de los vampiros, dentro de los terrenos del palacio y la ciudad capital. Si Ayana se marchaba para regresar a los reinos humanos, perdería la protección del título y se volvería vulnerable a cualquier noble que aún albergara resentimiento por la ruptura de la maldición. Y había muchos que lo hacían, nobles cuya filosofía política entera se había construido sobre la mentira de la pureza vampírica, que ahora se encontraban en el lado equivocado de la historia. Ayana sintió que las paredes se cerraban a su alrededor al darse cuenta de lo que esto significaba. Malik estaba en un hospital en el reino humano, a 2 semanas de viaje, y no podía ir a verlo sin arriesgarse a ser asesinada. Había salvado a Elara, pero había perdido a su hermano. El pensamiento la hizo querer gritar. Constantín debió de verlo en su rostro, porque solicitó una audiencia privada después de la sesión del consejo, y cuando estuvieron solos en su estudio, le sirvió una copa de vino que ella no pudo beber, y le contó su solución. Enviaré a mis mejores sanadores a tu hermano. Sanadores vampiros que pueden hacer cosas que la medicina humana no puede. Y cuando esté lo suficientemente bien para viajar, lo traeré aquí a la capital, a una residencia cerca del palacio, donde podrás visitarlo a diario. Tendrá los mejores cuidados, los mejores tutores si quiere educación, lo mejor de todo. Si consientes en quedarte. Ayana lo miró fijamente, buscando la trampa, el coste oculto. ¿Y qué quieres a cambio? Constantín la miró a los ojos sin pestañear. Que críes a Elara, que le enseñes a ser fuerte, amable y valiente como tú. Que la ayudes a navegar por un mundo que esperará que sea un símbolo cuando solo es una niña. No puedo hacerlo solo. He pasado 300 años siendo un rey,
y he olvidado cómo ser un padre. Le diste una voz. Te pido que la ayudes a aprender a usarla. Ayana lo pensó durante un largo momento, sopesando sus opciones, y se dio cuenta de que ya había tomado esta decisión en el momento en que subió las escaleras de la torre. Me quedaré, pero con una condición. Elara aprenderá ambos idiomas, humano y vampiro. Será criada para conocer ambos mundos, no solo este. Aprenderá que el poder no es lo mismo que el valor, y que las personas que la sirven no son inferiores a ella. Aprenderá lo que tu familia le hizo a la mía, la verdad de ello, no una versión edulcorada. Y cuando tenga edad para elegir, podrá decidir qué tipo de gobernante quiere ser. La expresión de Constantine se suavizó en algo que podría haber sido alivio o gratitud, o ambas cosas. De acuerdo. Pasaron 3 meses en una vorágine de curación y adaptación. Malik llegó a la capital con un aspecto más saludable del que Ayana le había visto en años. Los sanadores vampiros habían obrado pequeños milagros en su condición y se mudó a una cómoda casa cerca del palacio donde Ayana lo visitaba todas las tardes. Estaba fascinado por los vampiros y aterrorizado por ellos en igual medida, pero Elara se lo ganó enseñándole juegos de cartas y haciéndole un sinfín de preguntas sobre las escuelas humanas y si alguna vez había visto el océano. El palacio se asentó en un nuevo ritmo. La presencia de Ayana ya no era escandalosa, sino aceptada, y se encontró asistiendo a reuniones del consejo donde los nobles debatían acuerdos comerciales y disputas fronterizas, su voto con el mismo peso que el de cualquier duque o duquesa. Era surrealista y agotador, y a veces echaba de menos la sencillez de fregar suelos. Pero entonces Elara corría hacia ella parloteando sobre algo que había aprendido o visto, y Ayana recordaba por qué se quedaba. El invernadero de cristal se había transformado en algo hermoso, donde antes los espejos revestían las paredes, ahora gruesas enredaderas trepaban hacia arriba, salpicadas de flores blancas luminiscentes que solo florecían de noche, sus pétalos brillando suavemente en la oscuridad. El aire olía a jazmín y a lluvia, y la cúpula de cristal dejaba entrar una luz de luna que ya no se fragmentaba a través de superficies destrozadas, sino que caía entera y plateada. Ayana caminó por él en una tarde tranquila con el ara saltando delante, la voz de la niña resonando en el cristal mientras narraba su propia aventura. Soy una valiente exploradora que descubre un jardín mágico, y tengo que encontrar el tesoro secreto antes de que el dragón despierte. ¿Crees que hay dragones aquí? Ayana sonrió a pesar de su agotamiento. Creo que si hubiera dragones, serían muy pequeños y muy amigables. El ara corrió hacia la fuente en el centro del invernadero y se inclinó sobre el borde, gritando al agua. ¡Hola! ¡Hola! Quiero oír el eco de mi voz. El sonido rebotó, superpuesto y extraño, y el ara se deshizo en risas. ¡Vamos! Quiero oír el eco de mi voz. Ayana la siguió más lentamente porque todavía era humana y no podía igualar la energía inagotable de una niña vampiro. Más despacio, pequeña. No puedo correr tan rápido. Una voz llegó desde el umbral, cálida y tranquila. No ha parado de hablar desde que se rompió la maldición. Creo que está compensando 300 años de silencio de una sola vez. Ayana se giró para ver a Constantin, apoyado en el marco, observándolos con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Estaba sonriendo. No la sonrisa fría y diplomática que usaba en las reuniones del consejo, sino algo genuino y sin defensas, y transformó todo su rostro. Parecía más joven, menos agobiado, casi humano. Caminó hacia ellos y se arrodilló junto a la fuente para ver a Elara chapotear con las manos en el agua, y cuando habló su voz fue suave. Gracias por devolverme a mi hija.
Ayana sintió algo cálido florecer en su pecho, algo peligroso y complicado que no estaba lista para nombrar. Yo no te la devolví, se la devolví a sí misma. Constantin la miró, y algo pasó entre ellos, comprensión o reconocimiento, o el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras todavía. El ara rompió el momento salpicándoles agua a ambos y exigiéndoles que le contaran una historia sobre los viejos tiempos antes de la maldición, y se sentaron juntos en el borde de la fuente, mientras Constantin contaba historias edulcoradas de la vida en la corte, y el ara hacía preguntas cada vez más difíciles sobre por qué la gente hacía cosas crueles y si alguien era verdaderamente malvado o simplemente estaba asustado. Ayana escuchaba y observaba la luz de la luna filtrarse a través de la cúpula de cristal y pensaba en lo extraña que se había vuelto su vida, cómo había entrado en este palacio, esperando fregar suelos durante un año, y en su lugar se había convertido en la madre de las voces, la rompedora de maldiciones, la mujer que poseía la gratitud de un rey vampiro y el amor de una princesa. Se sentía frágil, esta felicidad, como un cristal que podría romperse en cualquier momento. Cuando el ara finalmente se cansó y se acurrucó al lado de Ayana, medio dormida, Constantin la llevó de vuelta a sus aposentos y Ayana caminó lentamente por el invernadero sola, respirando el aire con aroma a jazmín e intentando memorizar este momento de paz. Cuando se giró hacia la salida, algo se le cayó del bolsillo. Una carta. No se había dado cuenta de que estaba allí. No había recibido correo hoy, pero cayó al suelo de mármol con un sonido suave y aterrizó boca arriba. El sello era de cera carmesí con la imagen de un cuervo, con las alas extendidas, y debajo 3 palabras escritas con una caligrafía que reconoció de los diarios de su abuela. Ya vienen. La sangre de Ayana se heló. Se agachó para recogerla, pero una sombra cayó sobre ella primero. Constantin había regresado, y sus ojos estaban fijos en la carta, y la sonrisa había desaparecido de su rostro. ¿De dónde has sacado esto? La voz de Ayana salió débil y temblorosa. No lo sé. Estaba en mi bolsillo. Yo no la puse ahí. Constantín recogió la carta con cuidado, como si pudiera explotar, y le dio la vuelta. El reverso estaba en blanco, excepto por un pequeño símbolo dibujado en la esquina, un círculo con 13 puntas que irradiaban hacia afuera, una marca de aquelarre. Su expresión pasó de preocupada a sombría. Tenemos que hablar con el consejo, ahora. Pero Ayana estaba mirando las palabras, la caligrafía de su abuela deletreando una advertencia desde más allá de la tumba, y sintió la frágil paz de los últimos 3 meses agrietarse como hielo bajo presión. Había roto una maldición, liberado a los niños silenciosos, comenzado una nueva vida en este extraño palacio. Pero su abuela había sabido algo que no había compartido. Había dejado una advertencia oculta de una manera que solo aparecería cuando Ayana hubiera cumplido su tarea. Ya vienen. ¿Quiénes? ¿Brujas enfadadas porque había perdonado a la corona? ¿Vampiros que querían que se restaurara la maldición? ¿Enemigos que su abuela había hecho y de los que Ayana no sabía nada? La mano de Constantin encontró su hombro, firme y cálida. Lo averiguaremos. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Ayana lo miró y vio determinación en sus ojos, y detrás de él, a través de la puerta, podía ver la luz de Elara aún encendida en sus aposentos, la niña probablemente leyendo en la cama o hablando con sus muñecas, practicando su voz. Pensó en la elección que había hecho hacía 3 meses. Perdonar y romper el ciclo. Y se dio cuenta, con una claridad enfermiza,
de que romper ciclos no significaba que la historia hubiera terminado. Solo significaba que el siguiente capítulo podía finalmente comenzar. Asintió lentamente y dejó que Constantín la guiara fuera del invernadero, la carta apretada en su mano, el sello del cuervo carmesí captando la luz de la luna. Detrás de ellos, las flores blancas seguían floreciendo en la oscuridad, su brillo suave y constante, y la fuente seguía fluyendo, agua sobre piedra, infinita y paciente. El invernadero de cristal se erguía transformado, ya no era un lugar de espejos destrozados y silencio roto, sino un jardín de nuevo crecimiento, y fuera de sus muros, los reinos de los vampiros celebraban a sus hijos liberados, mientras en algún lugar en las sombras, algo antiguo y paciente se preparaba para moverse. La maldición se había roto, las voces eran libres, pero la historia, Ayana lo entendía ahora, estaba lejos de terminar. Solo acababa de empezar.